hacemos un poco como el camino que recorrimos desde que comenzamos esto de los retos del cilindro. Entonces, en primer lugar, lo que ustedes hicieron fue una experimentación libre, cogieron la hoja de papel, armaron el cono, perdón, el cilindro, dieron cuenta de que el cilindro que ustedes construyeron muy seguramente no era el que tenía mayor volumen, porque ese era en realidad el reto, construir el cilindro con mayor volumen. Hicieron varios ensayos, de hecho le preguntaron a sus compañeros, eso se llama investigar, y por eso este trabajo me parece supremamente valioso, porque no solamente estamos trabajando en matemáticas, sino también estamos aplicando el método científico, y es mirar de dónde es que salen todos estos conocimientos que en algún momento nos los presentan así ya listos. O sea, no, es que este es el conocimiento que usted se tiene que aprender y ya, pero no le dicen a uno, bueno, ¿y dónde salió esa vaina? ¿Y cómo surgió? ¿Qué es lo realmente interesante? Y eso es realmente interesante, siempre se los he dicho, en este momento entenderlo, porque el conocimiento está en todos lados. Ustedes no necesitan ir al colegio para aprender sobre cálculo. Ustedes pueden perfectamente en YouTube recibir clases de cálculo online. El video, de hecho, lo pueden ver muchísimas veces, adelantarlo, atrasarlo, detenerlo. Entonces, ustedes pueden autoaprender. Pero el proceso de ver de dónde sale una teoría y construir teoría ya es más complejo. Y eso corresponde a unos niveles de pensamiento superior que es importante que ustedes comiencen a adquirir y a desarrollar, claro está. Entonces, después de esa experimentación, lo que hicieron fue tratar después hacer una ecuación, construir una ecuación que permitiera modelar esa situación del cilindro. Y entonces por eso hicimos, aquí les voy a presentar esta pantalla. Esto fue lo que hicimos en la sesión anterior. Llegamos a esta fórmula, una fórmula para determinar el volumen del cilindro cambiando el radio, cambiando ese radio, ¿cierto? Y teníamos unas limitaciones también, por eso ustedes calcularon el perímetro de la circunferencia para ver si el cuerpo se alcanzaba la hoja para cubrir todo el cilindro. Y toda esa experimentación lo han hecho Parece que mi conexión está inestable. ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, les decía que todo este proceso de ensayar, de enfrentarse a construir la ecuación, pues es lo que verdaderamente les va a llevar a construir la habilidad. Entonces, les estaba mostrando este Word de acá, no sé si lo ven, ¿sí ven las fórmulas? ¿Ven las fórmulas? ¿Ven el archivo en Word que les estoy presentando acá? Chicos, ¿me avisan, por favor? Sí, señor. Listo. En este archivo, entonces, está la ecuación. Luego lo que estábamos haciendo es que le dábamos valores al radio y ahí ustedes llenaban una tabla de valores, ¿cierto? Y se dieron cuenta también que esto podían modelarlo por medio de una función, de una gráfica, ¿cierto? Esa gráfica ustedes también tenían que graficar en un plano cartesiano, utilizaron la hoja de papel milimetrado, hicieron la gráfica y todo este cuento. Y al final llegamos que la solución de esa gráfica era importante porque mostraba el comportamiento del volumen del cilindro. De hecho, aquí tengo una plantilla de cómo se construye el cilindro, ¿cierto? Entonces, nuestro reto era construir esa plantilla y nos dimos cuenta de que el radio debía medir más o menos entre 3,4 y 3,5 centímetros para que nos cupiera en la hoja y poder hacer el plano, poderlo construir y armar el cilindro. Eso fue lo que llegamos, ¿cierto? Pero resulta que, chicos, esa solución
tiene un problema. O sea, no es que esté mal, sino que tiene un problema, y es que no aprovecha absolutamente todo el papel, toda la hoja, ¿cierto? Porque ese problema, lo que vamos a ver en esta sesión, o lo que ustedes ya vieron, si ya leyeron la guía, es que se convierte en un problema de optimización, ¿cierto? ¿Qué es la optimización? Como su nombre lo indica, optimizar significa aprovechar todo el material que se tiene disponible para hacer una construcción. Sobre todo esto es aplicable en la ingeniería. La ingeniería aplica los procesos de optimización porque pues ustedes saben que si en la industria se va a hacer algo, por ejemplo un empaque o se va a hacer un recipiente, pues ese recipiente o ese empaque está hecho de material, ¿cierto? Y ese material se requiere optimizar el material con el que va a ser construido. Por tanto, esos procesos se hacen en la ingeniería. Si alguien va a ser ingeniero, tiene la intención de estudiar esto, pues se va a tener ver enfrentado a esos procesos de optimización. Y en matemáticas, en cálculo, directamente está esta aplicación de optimizar el material. Entonces aquí, como les estaba diciendo, entonces, al construir una plantilla similar a esta para hacer este cilindro, pues esa plantilla tiene un desperdicio de papel, ¿cierto? Si nosotros miráramos aquí la hoja de papel, para hacerla aquí más o menos, si esta fuera mi hoja de papel en la que construyera el cilindro, yo tendría unos pedazos de papel que no utilizaría, que serían estos, en el dado caso de que fuera este el plano del cilindro. Obviamente tapa la podríamos poner aquí arriba, pero igual también se presentaría algún tipo de material que se va a desperdiciar. Entonces aquí como que ya viene otra pregunta esencial, y es, bueno, ¿cómo puedo, o sea, si yo pudiera aprovechar absolutamente todo el material que tengo disponible, es decir, toda la hoja, para construir ese cilindro, pues de cuánto sería el volumen de ese cilindro, si yo puedo utilizar toda la hoja. Y por eso es que entonces aquí ya se les formula otro tipo de problema. Ustedes dirán, bueno, pero es que ya lo solucionamos, y qué más me era seguir con esto del cilindro. Pues aquí ya comenzamos a entrar a otro tema del cálculo, teniendo como pretexto la solución de este problema. Entonces, aquí la situación ya comienza a tomar otro tinte, y es determinar, aquí les piden entonces, es determinar de cuánto quedaría ese volumen si utilizáramos absolutamente toda la hoja de papel. Claro, ya tendríamos que pensar en otra forma de construir ese cilindro, ¿cierto? Y digamos que ahí hay un problema de diseño que también en algún momento nos enfrentaremos, que ya se aleja un poco de lo que es la parte matemática, pero que les ayuda a explorar un poco con la creatividad. Entonces, lo que les propone aquí ahora es que, teniendo en cuenta esa perspectiva de aprovechar absolutamente toda la hoja de papel, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el área de la hoja, ¿cierto? Yo aquí tengo una hoja de papel, no sé si ahí me alcanzan a ver. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Listo? ¿Ahí me ven? Chicos, ¿estoy hablando Sí, solo? señor. Todavía están ahí. Bueno, aquí tengo una hoja de papel, y entonces la idea es, como les dije, utilizar absolutamente toda la hoja de papel. Toda, o sea, ya que no me sobren partes, sino absolutamente toda la hoja de papel. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a trabajar, o sea, si bien es cierto que vamos a hallar el volumen del cilindro, también es cierto que vamos a trabajar a partir de toda el área. ¿Y por qué de toda el área? Porque el área es la medida matemática de todo el material que tengo disponible. Todo el material que tengo disponible. Entonces, por eso aquí en la guía, aquí les muestro una parte aparte de la guía. Aquí en la guía les muestran la plantilla
de la plantilla para construir el cilindro. Las voy a colocar. Por aquí yo tengo un tablerito de Jamboard. Vamos a ver si me funciona. Ven ahí el tablerito. Ah, espera, voy a compartir pantalla. Listo, ahí ya está. Ahí ya ven el tablero de Jamboard. Jamboard es una aplicación que muestra un tablero. No sé si de pronto otros profes ya lo han utilizado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Aquí tenemos entonces la plantilla de cómo se construye un cilindro, que ustedes ya la conocen, ¿cierto? Ya la conocen. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en primera instancia, calcular esa área total. Y aquí se les presenta esta ecuacioncita de acá. La voy a copiar y la voy a poner aquí en este archivo. ¿Sí ven el archivo Word? Vamos a llamarlo área total del plano del cilindro. ¿Listo? Área total del plano del cilindro. Aquí trabajamos un poco de cómo se halla el área. Entonces, acá está la ecuación, que es esta de acá. Vamos a agrandarle la letra para que ustedes la puedan ver mejor. Aquí aparece esta ecuación. AT significa área total. Y vamos a ver de dónde es que sale esto, ¿cierto? ¿O alguno de ustedes sabe de dónde sale? Quiero escucharlos. Chicos. Área total del plano del cilindro. Recuerden que el plano del cilindro es este, miren, este que tenemos acá. ¿Sí? De hecho, voy a copiarlo un momento. Voy a copiarlo acá. Esta imagen. Voy a copiar esa imagen y la voy a pegar acá. Ustedes lo vean. Sí, si ustedes se dan cuenta, esta plantilla, al armarla, pues me va a dar el cilindro. Yo creo que eso ya es para ustedes, ya lo saben de sobra. Y lo bueno de eso es que vamos profundizando, ¿sí? Vamos profundizando para que lo puedan comprender. Bueno, espera, por ahí alguien está intentando ingresar. Vamos a admitir a... Listo. Si quieren por el chat también me pueden escribir si tienen dificultades, si tienen preguntas, si les da pena preguntar online, me pueden escribir al chat. ¿Sí? Si les da pena abrir el micrófono, tranquilos, me pueden escribir al chat y yo con mucho gusto les respondo, ¿vale? creo que está desactivado. ¿Está desactivado? Déjame mirar entonces. Dice, el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Bueno, entonces se los voy a activar. Voy a activarles eso. Déjenme un segundito, ya les voy a activar el permiso. Bueno, mientras yo voy activando esto, les voy a pedir el favor de que en una hojita de papel ustedes vayan recordando cómo se calcula el área de un círculo, cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo y cuál es la fórmula para calcular el área del rectángulo. ¿Listo? Por favor, vayan haciéndolo. Listo. Vamos a darle
Listo, ya tienen la... Ya tienen la fórmula. ¿Ya la escribieron en una hoja de papel? Bueno, si no la tienen, no se preocupen. Ya aquí se las voy a escribir. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Pierde eso. Yes. El área del círculo entonces se calcula multiplicando. ¿Alguien me dice cómo se calcula el área de la circunferencia? 2 por pi al cuadrado. Bueno, no va un 2, pero sí va el radio elevado al cuadrado. Es Pi pi, por radio al cuadrado. exacto, señor. Pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocarle eso. El radio elevado al cuadrado. Listo, pi por radio al cuadrado. Vale, y el área del rectángulo, vamos a colocarle aquí área del rectángulo. ¿Cómo se calcula? Base por altura. Sí, señor. Se calcula base, la medida de la base por la altura. ¿Saben por qué h se dice altura, no? Por su nombre en inglés, creo. Height, sí, exactamente, por el inglés. Pero bueno, entonces aquí hay una particularidad, y es la siguiente. Aquí en el área, sobre todo en el área aquí del rectángulo, que es este de acá. ¿Sí lo ven? Aquí lo estoy señalando con el puntero mío. ¿Ustedes ven mi puntero? Sí, al final no solo se... Perfecto. Entonces vean que aquí está la altura no tenemos problema, vean, aquí está h. Pero aquí en el largo o en la base me dicen que es 2pi por r. ¿Por qué razón me dicen que es 2pi por r? Porque son los dos círculos. Bueno, no se trata de los dos círculos, pero sí tiene que ver con los círculos, Juan. O sea, sí tiene Pues que ver con la área de los dos círculos, ¿no? no tiene que ver con el área. Miren esta medida acá, el largo o la base, la longitud de esa base, ¿a qué debe ser igual? ¿Se acuerdan que ¿Perdón? No. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un problema con la longitud o sea, una condición es que el cilindro, o sea, esta parte de acá, miren, esta parte de acá, debe cubrir esto, ¿cierto? Para que pueda cerrar todo el cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que fuéramos a pegar el cilindro. Si vamos a pegar el cilindro, esto de acá, toda esta longitud, debe pegarse alrededor de todo esto, del círculo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Sí? Entonces, eso significa que esta longitud de acá, alrededor del círculo, debe ser exactamente igual a la longitud de la base del rectángulo. Y esto que está alrededor del círculo no es otra cosa más que el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia, ¿cómo se calcula? 2, vamos a insertar la ecuación, 2 multiplicado por pi, y eso multiplicado por r. 2pi por r, así se calcula el perímetro de la circunferencia. Por tanto, la base, esta basecita de acá, la tenemos que reemplazar por la base. Esa base es igual, B minúscula, es igual a 2 veces, o bueno, a esto de acá, ¿no? Es igual a esto de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me copian? ¿Me sigue? Sí, ahora sí ya entendí. Listo, entonces esa base de acá es igual a 2pi por el radio. O sea, entonces esta ecuación se me convierte en la altura. Vamos a esta ecuación. Se me convierte en la altura, o sea, h multiplicado por, vamos aquí a abrir paréntesis,
multiplicado por esa base. Y esa base dijimos que era 2pi por el radio, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí 2pi por el radio. O sea que esto es igual a, si organizamos ya eso o hacemos la multiplicación, es 2 por h por pi por el radio. ¿Listo? 2h por pi por el radio. Por eso entonces, ahora entonces ya tenemos estas dos, que es la ecuación de la circunferencia, o cómo se halla el área de la circunferencia, y aquí cómo se halla el área del rectángulo. Ahora entonces vamos ahora sí a hallar el área total. El área total entonces quedaría como área total, vamos a colocarle aquí A sub t, área total, es igual, entonces vamos a sumar. ¿Qué debemos sumar? Pues miren, las áreas parciales, o sea, dos áreas de circunferencia, o sea, dos circunferencias más el rectángulo. Ya dijimos que el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, pero como son dos, entonces colocamos dos veces esto. 2pi por el radio al cuadrado. Y a esto le tenemos que sumar lo que nos dio el área del rectángulo. O sea, eso sería 2 por la altura por el radio por r. Que es lo mismo que está aquí arriba. Vean. Si ustedes quieren comparar esta con esta, nos damos cuenta de que es exactamente la misma. ¿Sí? Bueno, aquí cambia un poquito el orden de h, pero eso no importa porque recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Eso ustedes lo aprendieron por allá en primaria. Es lo mismo multiplicar 5 por 2 que 2 por 5. ¿Cierto? Entonces, esta fórmula, esta nueva fórmula que surge, corresponde al área de esto. ¿Y por qué el área? Pues se acuerdan que les dije que nosotros debíamos tener en cuenta que vamos a utilizar absolutamente toda la hoja. Entonces, ahí es cuando les piden que debemos calcular el área de esa hoja, ¿cierto? El área de este rectángulo. ¿Alguien me dice cómo puedo calcular el área de esa hoja, por favor? ¿Alguien se atreve a decirme cómo se calcula el área de esa hoja? Dividiéndola con una regla y después haciendo la operación. Exactamente, Juan. Tenemos que medir con la regla las longitudes de la hoja, o las dimensiones de la hoja, tanto el largo como el ancho, aunque esas ya las hemos manejado varias veces, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dimensiones? Pues eso es relativo a la hoja. Bueno, en general la hoja tamaño carta debe tener casi las mismas medidas. Sí. ¿Cierto? Siempre tienen la hoja tamaño carta y eso es una condición del problema y es que tomáramos una hoja tamaño carta. Tiene las mismas dimensiones. Entonces, esa hoja tiene de dimensiones 27,9 por un lado y 21,6 por el otro, si no estoy mal. Sí. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, así. Listo, entonces lo que hacemos ahora es multiplicar. Recuerden que la hoja es un rectángulo, entonces se multiplica la base por la altura o largo por ancho, ¿cierto? Es más acorde o es más acertado o es más exacto decir largo por ancho, ¿sí? Porque el alto de la hoja sería el grosor de la hoja, en realidad. Y ese grosor puede ser muy pequeño, en dado caso que fuéramos a calcular el volumen de la hoja, que es posible. Pero entonces, bueno, si quieren utilicen la calculadora, entonces multiplicamos lo que mide el largo, que es 27,9, por el ancho, que es 21,6, me parece que es. Eso nos da 602,64.
Aquí me dio 605,43 porque yo tomé los números decimales que aparecían en el ejemplo que yo les coloqué. Voy a abrir ese archivo. Creo que en la guía número 1 está. Las dimensiones que aparecen acá, en este programa. O sea, yo tomé esas dimensiones. 21,66 por 27,91. Bueno, aquí podemos detenernos a hablar un poco acerca de eso de las dimensiones. Ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo así que 27,91? ¿De dónde sale eso? Bueno, nosotros podemos, digamos que con exactitud de la regla, con el instrumento que tengamos, pues podemos ser más exactos o no. En este caso, que es un software, pues ese es muy, pero muy exacto. Entonces me manda estas medidas, 27,91 y 21,66, ¿cierto? Porque es un software. Pero ustedes, el instrumento de medida que tienen, ¿cuál es? Es la regla, ¿cierto? Y lo máximo que van a poder aproximarse con exactitud es a milímetros, es decir, una cifra decimal que corresponde a los milímetros. Por eso en ese caso ustedes podrían hacerlo solamente tomando una cifra decimal, es decir, que tomando 27,9, porque son 27 centímetros y 9 milímetros, y por el ancho que sería 21,6, es decir, 21 centímetros y 6 milímetros, que eso lo pueden medir perfectamente con la regla. Eso les daría 602,64. 602,64. Listo, entonces voy a colocarlo aquí abajito. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo área de la hoja. Pues el área de la hoja, voy a colocarle aquí entre paréntesis tamaño carta, pues es igual a multiplicar largo por ancho, ¿cierto? Y dijimos que el largo era 27,9 multiplicado por 21,6. Estos son centímetros, ¿no? Listo. Y esto es igual a 602,64. Entonces, no hay problema con que allá en la guía les aparezca 605,43. Eso no hay problema. Ah, bueno, aquí me faltó algo que son centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Listo. Este es el ancho, bueno, el área de la hoja. Este es el área de la hoja. ¿Listo? Este es el área de la hoja. Entonces, con este valor es el que vamos a trabajar. Con ese valor vamos a trabajar. Con 602,64 centímetros. ¿Y dónde lo vamos a trabajar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle, digamos que entre nuestro razonamiento, vamos a decirle que bueno, ya como sabemos que el área total del plano este de acá, del plano del cilindro, me da esta fórmula, y que el área total de la hoja es 602,64. Lo que yo le voy a decir ahora es, digamos que dentro de nuestro razonamiento, me voy a decir, como la hoja debe medir 602, o la hoja mide 602,64 centímetros de área, y la ecuación para hallar esto para hallar el área de la superficie del cilindro, es yo voy a igualar esas dos cosas, es decir, que recuerden que necesito utilizar absolutamente toda el área de la hoja, absolutamente toda la hoja. Entonces lo que yo voy a hacer es igualar. Entonces voy a decir que esto de acá, 2pi por el radio más 2h por el pi por el radio, debe ser igual a 602,64 centímetros cuadrados.
¿Listo? Centímetros cuadrados. Vamos aquí a insertar la ecuación para... Centímetros, perdón, cuadrados, no, cúbicos. Perdón, no, cuadrados, perdón. Estamos hablando de área, centímetros cuadrados. Listo. ¿Sí entendieron por qué esto? Los escucho, chicos. Sí, yo sí entendí. ¿Sí? Sí, a mí sí entendí. Listo. ¿Esto para qué se hace esta ecuación? Esta ecuación se hace para plantear otra ecuación que nos permita utilizar todo el volumen, todo el área del cilindro, ¿listo? Todo el área de la hoja, perdón, para que no se aproveche absolutamente nada de la hoja. Perdón, para que no se desperdicie absolutamente nada de la hoja, o sea, que no hayan desperdicios, que se utilice todo el material. ¿Listo? Ustedes ya se estarán imaginando en su casa o en su cabecita, bueno, ¿y cómo hago para hacer un cilindro sin que se desperdicie absolutamente nada? Entonces, ahí hace parte de la creatividad con la que vamos a jugar después, y eso ya será la última parte. Por el momento nos vamos a ocupar de la parte matemática. ¿Listo? Y luego de aquí les dan unos procedimientos. Bueno, ya que tenemos esta ecuación, que es la que me permite determinar el área que debo ocupar al hacer los planos del cilindro, pues entonces ahora me voy a ocupar de determinar algo bien importante, y es la altura que debe tener el volumen que debe tener ese cilindro. O sea, ¿qué altura, qué volumen puedo obtener de allí? O sea, aquí ya viene otra pregunta. Si yo utilizo absolutamente toda la hoja, ¿qué volumen puedo obtener utilizando absolutamente toda la hoja? Que esa sería una pregunta ahí que podemos hacer. Entonces, aquí ya viene otro, digamos que otro inconveniente, y si se dan cuenta, todos son ecuaciones, todos son ecuaciones. Entonces, ahora vamos a hacer de aquí lo siguiente. Algo similar a lo que hicimos en el proceso anterior, cuando tomábamos del volumen, de la ecuación del volumen del cilindro, despejábamos el valor de H, ¿cierto? Y lo reemplazábamos. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, para tener una ecuación relacionada únicamente con el radio, ¿cierto? Que eso fue lo que hicimos en el proceso anterior, y es obtener ecuaciones que solamente tengan una variable, porque si ustedes se dan cuenta, aquí esta ecuación tiene dos variables, ¿cierto? Esta aquí que está sombreada con azul tiene dos variables. ¿Sí la ven? ¿Sí están viendo el Word? Tiene dos variables, que son el radio y la altura. Vean. Aquí tenemos... Vamos a ver si esto aquí me permite subrayar. Aquí tenemos dos variables, que son H y R. A pesar de que hayan dos R's, se cuenta como una sola variable, porque es de un solo tipo. Tenemos dos tipos de variables, R y H. Y tenemos una sola ecuación, por tanto nos toca despejar de allí. Y el procedimiento siguiente es precisamente ese, despejar la H de la fórmula, de esta fórmula, despejar esta H. Entonces de aquí lo que tenemos que hacer es pasar todo lo que no tiene H, pasarlo para el otro lado. Y eso es lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, lo primero que podemos hacer es pasar lo que no tiene H, o sea, este término de acá, pasarlo para el otro lado, ¿cierto? Entonces voy a dejar a este lado aquí 2, insertemos ecuación acá para trabajar. Vamos a dejar en este lado 2 multiplicado por H multiplicado por pi es igual a 602,64. No voy a escribir centímetros, no es necesario. Voy a dejarlo acá para que no nos confundamos con más letras.
Y este que estaba así, aquí, este 2pi por r al cuadrado, lo voy a colocar acá. Como aquí estaba sumando, si se dan cuenta, el signo que tiene acá es positivo. O sea, no tiene signo, pero cuando no tiene signo se entiende que es positivo. Entonces aquí pasaría con signo contrario, o sea, menos. Menos 2 por pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Radio elevado a la 2. ¿Hasta ahí vamos? Entonces ahí, recuerden que el objetivo es despejar h, ¿no? Despejar esta h solita. Ese es el objetivo. Ese es mi objetivo, dejar esa h solita. Entonces, obviamente ahí no lo he hecho todavía, no lo hemos logrado. Entonces, pues continúo. Entonces, voy a dejar esa h a ese lado. Insertemos ecuación. Dejamos esta h aquí a este lado. Y este 2pi, que está multiplicando, tanto el 2 como el pi están multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, obviamente eso me va a proporcionar una fracción porque ya pasa a dividir todo. Y aquí arriba entonces me quedaría esto que estaba acá, en este lado. Eso lo voy a copiar y lo voy a dejar directamente acá. Y aquí abajo voy a colocar 2 por h. Perdón, 2 por pi. ¿Estamos de acuerdo? 2 por pi. Bueno. Ahí me quedaría despejado h. Digamos que aquí ya tenemos otra ecuación que surgió. Vamos a señalar. Le faltó el radio. Un radio. Me faltó un radio, ya lo reviso. Ya lo revisamos. A ver, 204 menos 2 por pi por radio al cuadrado. Ah, ok, sí, aquí faltó un radio. Tienes toda la razón, Juan, muchas gracias. Sí, aquí faltó un radio. Entonces, vamos a escribirlo. Por radio. Listo, perfecto. Entonces aquí le colocamos por radio. Perfecto. Listo, muchas gracias, Juan. Entonces, aquí tendríamos esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, ¿para qué es que estamos haciendo esto? Recuerden, estamos haciendo esto para calcular el volumen, de cuánto nos quedaría el volumen de este cilindro si utilizáramos absolutamente toda la hoja plena, toda la hoja de tamaño carta. Y pues recuerden que para poder construir la plantilla, pues tenemos que saber cuánto mide el radio y cuánto mide la altura, ¿cierto? Por eso es que planteamos eso, planteamos estas ecuaciones. Entonces, como tenemos que relacionarlo con algo relacionado con el volumen del cilindro, entonces vamos a tomar la ecuación del volumen del cilindro. Entonces, ¿se acuerdan cómo es que se halla el volumen del cilindro? Ustedes ya saben, ya son unos duros con esto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, se multiplica el área de la base por la altura. Entonces, el área de la base, ¿quién es? Pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, vamos a insertar ecuación. Entonces, pi por el radio al cuadrado y eso lo multiplicamos por la altura, que es h, ¿cierto? Nos quedó aquí muy bien la ecuación. Con el volumen del cilindro es igual. Listo. Entonces, ¿qué se hace ahorita? Pues ya sabemos que h vale todo esto y que h también está acá. Entonces, como vamos a hacer una sola ecuación, pues lo que hacemos es que en esta ecuación reemplazamos esa h. Cuando tomamos la ecuación, la copiamos, la pegamos acá abajo y en lugar de h, pues vamos a escribir esto de acá. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo acá. Y ya nos quedaría esa nueva ecuación. Volumen del cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado multiplicado por todo esto, ¿cierto? Y aquí pasa algo interesante y es que yo puedo aquí cancelar.
Este pi que está acá lo puedo, como está multiplicando, este pi que está acá lo puedo cancelar con este pi que está acá, y este radio que está al cuadrado con este radio, y este 2 puedo dividir todo entre 2. Entonces, para simplificar, para que no me quede esa fracción ahí tan fea, cuando hay fracciones generalmente uno no quiere tenerlas, entonces pues vamos a eliminarlo para no tenerlo, no tener ese inconveniente de esa fracción. Entonces vamos a escribir cómo nos quedaría esa ecuación. Volumen del cilindro es igual, recuerden que cancelamos este pi con este pi, este radio con este radio al cuadrado, entonces lo primero que tendría sería ese radio, y este 2, recuerden que aquí hay una resta, entonces este 2 voy a dividir tanto el 102 como el 2, o sea, cada uno de estos términos, para poder eliminar ese 2 de ahí. Entonces, aquí me quedaría 102,64 dividido 2, pues será 101,32, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a multiplicar por 101,32 300. perdón, 300, qué pena, gracias. 301,32 menos pi multiplicado por r al cuadrado. Aquí cerramos paréntesis porque esa h está ahí. ¿Listo? Ahí nos quedó esa nueva ecuación. Entonces aquí hay una multiplicación, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es hacer esa multiplicación. Entonces quedaría b sub... A ver, nos queda aquí. Mismo. Entonces b sub c... Tenemos ecuación. b sub c es igual a... Multiplicamos a r por todo ese término, o sea que nos quedaría 301,32 por r menos pi multiplicado por el radio elevado. Recuerden que este radio está elevado multiplicándose con este radio al cuadrado, por lo tanto me quedaría radio al cubo, ¿verdad? Listo. Esta sería la nueva ecuación. Esta sería la nueva ecuación, que nos permite calcular, esta ecuación nos permite calcular el volumen del cilindro utilizando toda la hoja. Voy a colocarle aquí entre paréntesis volumen del cilindro utilizando toda la hoja, toda el área de la hoja. Listo, ¿qué es lo que tenemos acá? Sí, aquí dio 302, pero porque el valor era 605, pero ya rectificamos ese valor, ¿verdad? O sea que aquí no hay inconvenientes. Listo, esta es esa expresión, como lo dice acá, es la que nos permite calcular el volumen del cilindro y que está condicionado al área total de la hoja. O sea, aquí hay una relación. Esto es una relación que está condicionada por el área total de la hoja. ¿Sí? Es decir que por medio de esta expresión, o esta expresión ya nos está uniendo el área de este plano con el área total de la hoja. Listo, hacia ahí básicamente era el trabajo de esta semana. Y ya viene el trabajo de la semana 5, y es que luego esto lo vamos a relacionar con la derivada, ¿cierto? Porque los problemas de optimización se resuelven por medio de la derivada. Y entonces aquí entramos a un tema nuevo, que es que es la derivación o las derivadas.
Y la derivada simplemente es una forma o una operación nueva que nos permite determinar, resolver problemas de máximos y mínimos y de optimización. Entonces aquí la derivada de funciones está dado por estas reglas que están acá. Sí, aquí se les permiten o se les muestran se les muestran 5 reglas. La derivada de una constante, la derivada de una potencia entera positiva, la derivada de una constante por una función y la derivada de una suma de funciones. Porque el trabajo que ustedes van a hacer más adelante es hacer estos ejercicios de derivación. Antes de continuar, digamos que aquí hacemos una interrupción con lo que veníamos trabajando el problema y vamos a ir a la parte de ejercitación, que algunos de ustedes ya lo pedían. Decían, no, pero profe, denos ejercicios para que necesitamos ejercitar. No se los había dado precisamente porque hasta este momento ya comenzamos a, digamos que a ver un tema nuevo que ya requiere ejercitación y es ejercitarse en el cálculo de la derivada. Entonces, voy a explicarles en el tiempo que queda, 10 minuticos, que tengo una reunión, cómo se deriva. Entonces, acá está, por ejemplo, aquí en esta función, que es x a la 5, que es la derivada de una función. Lo que se hace es muy sencillo. El exponente que es 5, al exponente que es 5 se le resta un 1, por eso queda aquí x a la 4, y ese 5 pasa a multiplicar, ¿cierto? Por ejemplo, en este de la... Aquí dice, pero ¿qué sucede con funciones como 7 por x a la 5? Funciones que tienen, digamos, un exponente. Entonces, si quieren, vamos a hacer aquí el trabajo, aquí el ejemplo. Entonces, recuerden que f de x es como se nombra la función, ¿cierto? F de x sería como se nombra la función. Listo. Recuerden que vamos a derivar 7 por x a la 5. 7 por x a la 5. Vamos a aplicarle la derivada. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo se nota la derivada se nota con este simbolito que está acá. Y se lee f' de x, este que está acá, f' de x. F' de x, igual. Entonces, ya la derivada. Entonces, acá será, vamos a insertar ecuación. Entonces, vamos a decirle que es f', de x. Aquí me salió al revés la coma, pero ustedes entenderán, me salió un poquito volteada, pero lo que significa es f' de x igual. Entonces, como les decía, este 5 pasa aquí a multiplicar al 7, o sea, me quedaría 7 por 5, 35, x a la 4, ¿cierto? Entonces, si queremos hacer un poquito más largo el procedimiento, este 35, ¿de dónde viene? Este 35 viene de tomar al 7 y multiplicarlo por el exponente. Multiplicarlo por el exponente, que en este caso es 5, ¿cierto? Y ese 4, ¿de dónde surgió ese 4? Entonces, ese 4 surgió de tomar al exponente 5 y restarle 1. Entonces, por eso nos queda, la derivada de eso nos queda 35 multiplicado por x elevado a la 4. Es muy sencillo, la verdad. Bueno, no hay necesidad de colocar aquí este por, recuerda. 35x a la 4 sería la derivada de 7x a la 5. En una constante por una función, decir que si tuviera 3... bueno, ya lo hicimos acá. Que tuviera una constante acá, que es esta, 3x a la 5, entonces pasa lo mismo. Entonces, el exponente se reduce en 1 y el 5 pasa a multiplicar al factor que está acompañando a la variable. Por eso quedaría 15x a la 4. ¿Sí? 3 por 5, 15, y se le resta 1 al exponente. La verdad que es supremamente sencillo.
Cuando tenemos una función ya con más cositas, como en estas, por ejemplo, se hace lo mismo. Entonces, el 3 se le reduce 1, quedarían 2, y 3 por 2, 6. Y la derivada, aquí sí lo explico, la derivada de x, voy a explicarlo acá, la derivada de x, supongamos que tenemos f de x, ay señor, vamos a colocarlo acá, tenemos ecuación, f de x igual a x, supongamos, solamente tenemos esa x para que lo entiendan. Entonces vamos a sacarle la derivada. Entonces la derivada de este señor, f' de x, es igual, entonces, recordemos lo que se hacía. El exponente de la x es 1, ¿verdad? Entonces quedaría 1, pasa a multiplicar, multiplicado por, soltamos la ecuación, multiplicado por x, y esa x está elevada a la 1, ¿no? Pero entonces hay que restarle 1, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Entonces esto quedaría igual a, uy, me la mando para abajo. Listo, entonces, digamos que esto queda igual, aceptamos la ecuación. Entonces f' de x, ay señor, f' de x, ahora sí me salió bien, f' de x es igual a, entonces, 1 menos 1, pues me daría 0, ¿cierto? O sea, me daría 1 multiplicado por x elevado a la 0. Y si ustedes se acuerdan, x elevado a la 0, o toda variable elevada a la 0, siempre me va a dar 1. Por eso entonces me quedaría f' de x es igual a 1 multiplicado por 1. Y 1 por 1, pues ustedes saben que es 1, ¿cierto? O sea que aquí la derivada de una variable es 1, cuando el exponente es 1 y no tiene ningún otro factor acá. Entonces por eso la derivada nos quedaría f de x es igual a 6 al cuadrado más 1. Listo. Y lo que tienen que hacer entonces en el siguiente es hacer estas derivadas, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer. Ese es el trabajo que deben hacer. Chicos, no siendo más por el momento, ahora aquí les explican otra derivada que está supremamente también sencilla, la derivada de un cociente. Deben entonces hacerlo para trabajar estos ejercicios de acá, ¿listo? No siendo más, la entrega es para el 10 de agosto. ¿Qué deben entregar? Pues esta guía que les puse acá del 4 y 5, de la cuarta y la quinta semana. ¿Listo? Con todo ese trabajo. El trabajo de la primera semana, que en realidad es muy sencillo porque les los acabo de explicar, es un paso a paso que ustedes deben replicar, y el trabajo de esta semana, que es la realización de estos ejercicios que están acá. ¿Listo? Si no hay más preguntas, chicos, entonces pues terminaríamos hasta acá. Entonces los escucho a ver si hay preguntas. Pues no sé, me quedó difícil de entender lo del derivar una cociente. Listo, Juan, ya te voy a explicar entonces. Entonces tomemos, voy a compartirles nuevamente la pantalla. Aquí está el documento.
Listo, acá está. Listo, entonces acá me dicen que la derivada de un cociente, que es este de acá, la derivada de un cociente. Entonces, la derivada del cociente, ¿qué es? La derivada, o sea, cuando estamos hablando de la derivada del cociente, son dos funciones que se están dividiendo. Se están dividiendo las dos funciones. Entonces aquí, lo primero que se hace es tomar la función, la derivada de la primera función, por la segunda función, menos la primera función multiplicado por la derivada de la segunda función, dividido la función elevado al cuadrado. En términos prácticos, ¿qué sería? Entonces aquí tenemos ese caso, que sería 4x más 1 dividido 10x al cuadrado menos 5. Entonces, ¿quién sería f? F sería 4x más 1. G, 10x al cuadrado menos 5. Ahí, y aquí pues está el cociente, aquí lo vemos claramente. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar la primera función, que es la que nos están explicando acá. Entonces, la derivada de la primera función, como es una suma de funciones, 4x más 1, pues entonces quedaría 4, ¿verdad? O sea, la derivada de esta función es 4. Si no queda claro, entonces voy a escribirla acá. Vamos a copiarla. Voy a escribirla aquí. ¿Listo? Vamos a ampliarla un poquito. Perfecto. Entonces, recuerden la regla. Hay que tener en cuenta la regla. Esto es lo que nos dice qué es lo que debemos ir haciendo. ¿Listo? Voy a copiarla acá y voy a tenerla aquí claramente cómo es esa regla. Entonces, recuerden. La derivada de la primera función. Recuerden que esa comita que está aquí significa derivada. La derivada de la primera función por la segunda función. Entonces, lo primero que hay que calcular es la derivada de la primera función. ¿La primera función quién es? 4x más 1. Entonces, la derivada de la primera función. Vamos a llamar a esa f de x. Vamos a insertar la ecuación. Listo. F de x es igual a 4x más 1. Y vamos a derivarla. Entonces, nuevamente insertamos ecuación. Pues f de x, f', porque estamos sacando la derivada, f' es igual. Te recuerden, la derivada de 4 a la x sería 1 por 4, 4, y x a la menos 1 daría 0. O sea, x elevado a la 0 es 1, entonces por tanto aquí daría 4. Y la derivada de 1, la derivada de una constante siempre es 0. ¿Listo? La derivada de una constante es 0. Entonces, ¿por qué? Porque la regla nos dice que es 0. Entonces, si aquí está, yo se los coloqué. Creo que no se las coloqué, bueno, pero la derivada de un número es... Sí, sí, ahí aparece, sí. Si la coloqué por acá. A ver, está. Ah, sí, aquí está. La derivada de una constante es siempre 0. Entonces aquí tenemos... ¿Dónde está el archivo? Tenemos eso. Entonces aquí, por eso la derivada de 4x más 1 daría 4. ¿Listo? Entonces, calculemos la derivada de la segunda. De una vez. Entonces llamemos a esa g de x. Entonces g de x es igual a... Entonces, 10x al cuadrado menos 5. Entonces vamos a calcular esa derivada. Insertamos la ecuación. Entonces recuerden, g' de x, g', ¿no? Es igual, entonces, este 2 pasa a multiplicar, o sea, me quedaría 20. Y ese 2 menos 1 me daría x, o sea que me quedaría 20x. Y la derivada de 5, ¿cuánto es?
0. 0, exactamente. O sea, por lo tanto me quedaría 20x. Listo, entonces ya tenemos las dos derivadas de las dos funciones, tanto la de arriba como la de abajo. Ahora, entonces, apliquemos la fórmula que está acá, vean, esta fórmula. Esta es la que nos va siempre a guiar todo el proceso. Entonces, me quedaría... Vamos a colocar, entonces, vamos a insertar ecuación. Entonces me quedaría, vamos a colocar esto, paréntesis, colocamos esto. Ah, mentiras, esto. Listo, entonces aquí me quedaría arriba f y abajo g, y esta es la derivada. La derivada, ¿listo? Entonces va a ser igual a qué. Entonces miremos qué nos dice la regla. La regla nos dice que es la derivada de la primera función. La derivada de la primera función nos dio 4. Multiplicado por la segunda función. A la segunda función sin hacerle nada, o sea, 10 por x al cuadrado. Ah, le llevé la copia, bueno, no importa. Menos 5. Listo. Este es el primer término. Ahora debemos restar aquí a la primera función. Entonces aquí vamos a colocar un paréntesis que sería la primera función, que es esta de acá. 4x más 1. 4x más 1. Multiplicado por la derivada de la segunda función. La derivada de la segunda función nos dio 20x. ¿Listo? Y abajo nos dicen que es la segunda función elevado al cuadrado. O sea, 10x al cuadrado menos 5 elevado a la 2. Entonces aquí hay que... Bueno, vamos a colocar ecuación. Vamos a elevar esto al cuadrado. Entonces, esta es la función. Entonces abrimos paréntesis. Copiamos la función. Cerramos paréntesis. Ah, tiras aquí. Cerramos paréntesis y eso está elevado al cuadrado. Listo, ahí ya hemos construido. Ahora lo que hace falta, ya como calculamos las derivadas, lo que hace falta es hacer las operaciones. Entonces aquí voy a colocar nuevamente esto, a copiarlo aquí abajo, ¿ve? Y voy a ir haciendo. Entonces aquí, este 4 pues pasa a multiplicar a todo, entonces aquí este 4 pues lo voy a cancelar y aquí me quedaría 4 multiplicado por 10x a la 2, me quedaría 40, menos 4 por 5, 20, ¿listo? Y aquí luego voy a hacer esta multiplicación. 20x por 4x, pues eso me daría 20 por 4, 80. X por x, x al cuadrado. Entonces aquí voy a eliminar esta x al cuadrado. Quedaría x al cuadrado. Y aquí me quedaría 20x por 1, pues sería 20x. Este x, pues esto lo quito, pues porque esto es lo que estaba multiplicando, ¿verdad? Y abajo me quedaría 10x a menos 5 al cuadrado. Y ahí tienen que recordar lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Por allá en octavo, cuando estaban, ustedes calculaban eso. No sé si se acuerdan. Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita. Listo, aquí lo que voy a seguir haciendo ahora es hacer esta resta. Entonces voy a dejar esto, control C. Y voy aquí a hacer esta resta. Entonces, pues para hacer esta resta lo que hago es romper los paréntesis, ¿cierto? Voy a quitar esto de acá, colocarlo aquí, por fuera del paréntesis. Voy a quitar esto. Listo, ya me quedó ahí. Ahí no hay problema de romper paréntesis. Y ahora voy a romper este de acá. Aquí ya hay problema porque está precedido de un signo negativo. Entonces, cuando eso pasa, los signos se cambian. Entonces, aquí también quito el negativo. Esto ya lo quito de acá. Este paréntesis. Listo, me quedaría de esta manera. Y aquí lo que voy a hacer es esa suma o esa resta con los términos semejantes. Aquí términos semejantes, ¿quiénes son? 40x al cuadrado
y 80x al cuadrado. Entonces esa resta me daría menos 40x al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a eliminar aquí este término. Y aquí pues me quedaría 20x y 20 solito. Listo. Si quieren, lo pueden dejar así expresado, porque aquí al desarrollar esto no se va a cancelar mucho. Podemos dejarlo de esa manera. Lo único que se podría cancelar de pronto sería el 10, pero pues yo les valgo que lo dejen hasta ahí, para que no se compliquen. Además, porque ya tengo otra reunión y debo desconectarme, chicos. Pero entonces quedaría más o menos de este lado. Si siguen teniendo problemas con esto, me escriben por el WhatsApp y yo les dejo un videito o les mando videos para que entiendan este proceso, que este me parece más complejo, es el de la división de una derivada, la derivada de una división. Listo, igual pueden observar el video cuantas veces quieren, yo lo voy a colgar. El pasado no lo colgué, pero voy a colocar ambos, el de la mediación anterior y este. ¿Listo, chicos? Entonces ahora sí, pues dejo hasta aquí. Se cuidan mucho, por favor. ¿Listo? Muy amables. Gracias. Chao, profe. Listo, chicos. Se cuidan mucho, por favor. Que les vaya muy bien. Y nos vemos en la próxima mediación. Chao, chao.